tradición y demás. El presentador y presentadora es Elisa Fernanda, y después que ella hable, entonces vamos a dar un paso a los caníbales, que nos lean unos cuentos y nos hablen de su experiencia con el microcuento y todo eso. ¿Está bien? Durante la transmisión hay una gran posibilidad que algunos de los colegas de Santo Domingo se sumen y de Cuba. De Cuba, pues no subimos. Vamos. Tú no puedes hablar mucho, pero que sea... Sacas una linda sonrisa que tienes mucha. Y ya. Pues espérate un poquito, yo voy a subir. Chiclete. Ok, estamos perfectos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edgardo Díaz. Soy ayudante del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, y al mismo tiempo director del Departamento de Educación, Arte, Cultura y Turismo del municipio de Trujillo Alto. Quiero darles a todos la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra Casa de la Cultura aquí en Trujillo Alto. Para nosotros es un inmenso placer y un gran privilegio ser sede de este tercer encuentro, podríamos decir, de este tercer encuentro de los caníbales en su tercera edición de la antología de microcuentos del Caribe hispano. Repito que es un privilegio tenerles a ustedes aquí en esta tarde y queremos que se sientan como si estuvieran en su casa. Ya el profesor Carlos Roberto Gómez sabe, porque así se lo he dicho en varias ocasiones, que estamos en la completa disposición de él, de Isla Negra y de todas estas iniciativas que promueven el desarrollo de la literatura, el desarrollo de la cultura puertorriqueña y universal. Así es que siéntanse todos como si están en su casa y espero que no sea los que vienen por primera vez, que no sea la última. Saben que aquí estamos para servirles siempre. Dios les cuide, bonita tarde y éxito en este gran proyecto. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez. Soy el editor de Isla Negra. Isla Negra cumple este año 25 años. Hemos publicado libros de literatura puertorriqueña y caribeña con pasión y con deseo de hacerlo bien, aunque no siempre lo hemos hecho bien, pero siempre hemos intentado hacerlo mejor. Desde hace 25 años. En esos 25 años hemos publicado ya casi 600 libros. En las premiaciones tuvimos hace dos días del Pen Club, tuvimos una linda cosecha. Ganamos 7 premios. Nuestros autores pues, nos regalaron esos 7 premios, incluyendo premios en poesía, en novela, premios en cuento y premios en ensayo. Así que yo quiero felicitar a los autores que han ganado premios, pero quiero felicitar a los autores que han llegado acá hoy para oficialmente presentar esta antología, de microcuento, que es el tercer volumen de esta serie. Esta serie inicia con el caníbal de los cuentos en el año 2000, ya hace 16 años. Luego en el 2003 hicimos el caníbal de poesía. Y ahora este tercer volumen, que se publicó en el 2015, recoge a los más exitosos y apasionados escritores de este género que todavía está haciéndose, todavía está formándose, que algunos dicen que el género existía antes del género, que algunos dicen que todavía el género no se ha definido, pues esto es genial, la literatura está viva y esto es el microcuento.
creo que es importante que haga unas distinciones, ¿verdad? Haga unas especificaciones sobre este trabajo. Los nuevos caníbales son antologías de escritores, no son antologías de textos. O sea, no pretende recoger, por ejemplo, en el primer caníbal, cuentos del Caribe. Tampoco pretendió en el segundo caníbal recoger poemas del Caribe. Ni en el tercer caníbal pretende recoger microrelatos del Caribe, sino escritores que cultivan los géneros. Y de esos escritores que cultivan los géneros, recoger algunas muestras. Esa es la importancia de esta antología. O sea que esta antología, por ejemplo, esta que nos mueve, que es la de los caníbales de microcuentos, no recoge algunos microcuentos o los mejores microcuentos. Recoge o intenta recoger los más representativos autores de un género, que en este caso es el microcuento. Los 3 antólogos y prologuistas que aceptaron este reto de hacer el tercer caníbal fueron Rafael Grillo de Cuba, para que pido un aplauso. Rafael Grillo. Pedro Antonio Valdés de República Dominicana y Emilio del Carril, que debe estar por ahí, de Puerto Rico. A los 3 antólogos se les estableció los siguientes límites. Necesitamos 13 escritores nacidos luego del 50, que hayan publicado por lo menos en uno de los siguientes 3 apartados, o que tengan un libro completo dedicado al microcuento, o tengan una porción de un libro sustancial dedicado a un microcuento. Y en el peor de los casos tenían una llave de escape, ¿verdad? Una llave de emergencia, como usted va en un elevador y se queda atrapado y no puede hacer otra cosa. Pues la última llave de emergencia era, si no consigue escritores de los primeros 2 apartados, o sea, con textos completos dedicados al microcuento, con secciones completas dedicadas al microcuento, entonces puede seleccionar un microcuento de un escritor. Por suerte, ninguno de los 3 antólogos tuvo que llegar al tercer apartado. Ninguno de los 3. Así que este tercer caníbal inicia un viaje que yo hice a Cuba y tuve la suerte de conocer por destino, por suerte, a Rafael Grillo. Y él me dijo que él conocía a los 2 caníbales anteriores y porque ellos no hacíamos un caníbal en microcuento. Yo le dije que yo no conocía el género, que en Puerto Rico yo no sabía quién estaba trabajando. Él me dijo que en Cuba había un certamen nacional de microcuento, que existe una tradición enorme de los microcuentos. Entonces yo me quedé sorprendido y decidí que era importante hacer esto. Así que en República Dominicana pues le encomendé esa función a la persona que ha estado con mi manera en los otros caníbales y en muchos otros proyectos, que es el gran escritor Pedro Antonio Valdés, que a su vez es un gran escritor de microcuentos y que para este texto decidió no incluirse dentro de la selección. En el caso de Puerto Rico tuve la suerte de, ya yo conocía a Emilio del Carril, pero no lo conocía como experto en microcuentos. Y un día conversando con él, le dije, Emilio, estoy pensando en armar una antología, pero yo no voy a ser el antólogo. ¿Qué sabes de lo que es el microcuento? Y cuando él me contó todo el mundo del microcuento que había en Puerto Rico, desde los inicios hasta hoy en día, yo dije, esto es un mundo que hay que dar a conocer. Quieres ser tú el antólogo, y por eso es que Emilio del Carril es el antólogo de esta selección. Yo creo que poca gente, no digo que no pueda haberlo, ¿verdad? Debe haber, siempre hay alguien más que sabe más que uno, pero no hay mucha gente que sepa más sobre lo que es el microcuento que Emilio del Carril, y por eso le está coordinando esta muestra. Me parece justo y razonable que leamos los nombres de los autores que son parte de esta antología. Vamos a la parte de esta antología. De Cuba fueron seleccionados Pedro Juan Gutiérrez, Lorenzo Lunar, Vladimir Bermúdez, Amílcar Feria, Danelis
Fernández, Daniel Díaz, Ángel Echevarría, Jorge Enrique Laje, Antonio Enrique González, Aram Vidal, Alejandro Marbeli Marrero y Liani Bento García. Para ellos un aplauso. Gracias por ser parte de estos seleccionados. Por la República Dominicana fueron seleccionados Pedro Peix, Luis Martín Gómez, Rafael García, Ivette Guzmán, Manuel Chibre, Nan Chevalier, César Augusto Zapata, Isabel Florentino, Noé Sayas, Maribel Contreras, Reinaldo Disla y Alexis Peña. Un aplauso para ellos. Gracias. Y por Puerto Rico, de los cuales tenemos aquí una muestra también en vivo, que están con nosotros y van a leer algunos textos y van a darnos algunas impresiones sobre su experiencia con el microcuento. Están CJ García, Juan Carlos Rueda. ¿Quién es Juan Carlos Rueda? Está aquí. Es que no lo conozco y no sé si ha llegado. Hugo Ríos, Ángel Maldonado Acevedo. Tengo que contarles algo sobre Ángel Maldonado Acevedo, Ana María Fuster Lavín, Cristian Ibarra, Alberto Martínez Márquez, Gretchen López, Carlos Esteban Cana, Josué Santiago de la Cruz, Dina Corbright y Raúl Castillo Soto. Sobre Ángel Maldonado Acevedo, cuando se hace la selección y el caníbal sale impreso, yo me comunico con Emilio del Carril para decirle, Emilio, están los libros, quisiera comunicarme con algunos autores que no conozco para hacerle entregar, y él me cuenta que Ángel Maldonado Acevedo había muerto y que entonces va a ser muy difícil que podamos llegar el libro. Digo, dice, pero su hija se ha dado a la tarea, y tuve la suerte de conocer a su hija y entregarle los libros. Fue muy emocionante para ambos, ¿verdad? Que ella hubiera cumplido ese sueño de su padre de esta antología. Así que para todos estos escritores, gracias por confiar en Isla Negra. Este es un proyecto que ha mostrado mucho interés en la academia, y por eso yo le he pedido hoy a un gran profesor y catedrático, siempre ha dicho presente con los escritores más jóvenes, siempre ha tomado el riesgo, y a veces la cátedra, ¿verdad? Toma riesgos, pero a veces toma grandes riesgos, y Luis Felipe Elías también, y Lisa Fernanda se ha dado a la tarea de hablar y dar a conocer la literatura puertorriqueña más reciente, no desde ahora, hace muchos años. Y por eso yo le dije que nos regalara el privilegio de darnos algunas impresiones sobre este texto. Y por eso le voy a pedir ahora que pase aquí y que nos comente algo sobre los nuevos calidades 3. Lisa Fernanda, Luis Felipe Díaz. Gracias y buenas tardes. Va en delay. Está en delay, así que puedes. Probando. Sí, digo probando porque estoy acostumbrada a dar espectáculos, así que cada vez que me poso frente a un micrófono y un público, me imagino que voy a imitar a Shirley Bassey o a Lisa Minnelli. De mi nombre es Lisa Fernanda. Gracias a Carlos Roberto y a su exquisita, finísima compañera, que siempre me consideran, y gracias a no sé quién, a mí también, a mí misma, por haberme dedicado a atender la literatura de escritores más jóvenes, incluso jóvenes de 18 años, a pesar de que soy profesor de escuela graduada,
con discípulos que a veces tienen más edad que yo y saben más que yo de literatura, porque han leído más. Siempre le he prestado atención a la gente joven. Yo me sentí libre, por fin, de tantas cosas. A los 26 años, cuando empezó la música disco, ya yo estaba mayor, pero para mí esa fue mi juventud. Ahí fue que yo empecé a los 16 años. Así que por eso estoy dedicándole atención a gente bien joven, porque aunque yo tengo 67 años, que no lo parezco, gracias a la cirugía de Rodríguez Tegri y el dinero de la universidad, me he dedicado a la gente joven y me gusta muchísimo. Doy cursos subgraduados, ya casi no doy cursos graduados. No me nuevo el tema de los microcuentos, pese a que hay muchas cosas que los críticos, principalmente junto a los escritores, que son los que deciden, tenemos que dilucidar para los futuros libros, manuales, y libros que perseguirán los maestros y los expertos en literatura, aunque haya disidencias. Y siempre he perseguido a Isla Negra me ha perseguido a mí, quizás por lo de Neruda, Vallejo, la poesía hispanoamericana, etc. Así que he escrito algo bien corto y bien sencillo. Yo creo que resume bastante lo que se pueda decir de muchas de estas cosas sin repetir, y a darles unas ideas estructurales amplias de qué es este género y qué significación en particular tienen estos escritores que aquí en este libro, Los Nuevos Caníbales, antología del microcuento del Caribe hispano, han escrito. Y siempre bien agradecida, sobre todo yo, la transgénero, el que se ponga un significante ahí que es arroba, que rompe con las designaciones masculinizantes o feminizantes de la cultura heteronormativa, esa coacción de los hombres a través de la historia de imponer incluso el lenguaje. Isla Negra quizás siempre es pionera en todas estas cuestiones que son importantísimas para el proceso histórico que llevamos, que no nos va muy bien, pero por lo menos en estas cuestiones de lenguaje, digo, Isla Negra no nos va tan mal. Digo, esta vez Ediciones Unión, Editora Búho, Editorial Isla Negra, y espero no haberme equivocado, nos deja llegar a nuestro señor antillano el libro Los Nuevos Caníbales, antología del micronivel cuento del Caribe hispano. Obsequio que acogemos como fruta tropical y que tras haberlo consumido con la degustadora mirada de la letra, no puedo yo dejar de apostar el augurio del éxito que tendrá dentro del cada vez más exigente reclamo micro narrativo caribeño. 3 diestros por prologuistas: Rafael Grillo de La Habana, Cuba, Pedro Antonio Valdés de La Vega, República Dominicana, y Emilio del Carril de San Sebastián, Puerto Rico, nos prologan lo que serán una docena de microrelatos, o 3 docenas, ¿no?, de microrelatos de los mencionados países. Con su manera de historiar y teorizar sobre el género, aportan a lo que es el cada vez mayor acervo del mini relato, sus estructuras lógicas, exigencias estilísticas. Editorial Isla Negra se ha propuesto abrir caminos escriturales de estos nuevos géneros y su manera de contar también en Los Nuevos Caníbales, antología de la más reciente cuentística del Caribe hispánico, donde sí hay muchos microrelatos y cuentos también, porque sí la distinción existe entre micro y mini relato y el cuento. Y muchas veces lo que pensábamos que eran cuentos, en realidad son mini relatos. En Puerto Rico tenemos el gran ejemplo de José Luis González,
Y también lo hace con otro género de relatar eventos más intimistas, la que se titula Los Nuevos Caníbales, antología de la más reciente poesía del Caribe, e incluye la poesía porque la poesía es una manera de relatar la intimidad del ser. Los tres géneros, los cuatro géneros, en realidad relatan la poesía, la intimidad del ser. El drama relata la pugna entre dos identidades, por lo menos dos hablantes que se enfrentan a una disputa ontológica, mítica de algún país, de alguna ideología, de algún tiempo, de algo dramático, magistral. De la novela, que es social, que se enfrenta a una problemática dialéctica social, de eso hablan Hegel y Marx, y no quiero dar cátedra en esa cosa. Como ya he dicho, se trata de se puede decir que una amplia representación de relatos sumamente breves y mini relatos, género algo en boga en nuestra sociedad posmoderna, dada la rapidez y la presteza en las lecturas, algo que no desdice el agrado que aún se mantiene por las amplias y morosas narraciones que nos llegan desde el industrioso siglo XIX, las novelas, que incluso dentro de ellas hay mini relatos. También en el caso de Cervantes encontramos mini relatos, y también en el caso de Unamuno encontramos mini relatos, o sea, pequeños relatos dentro de la novela que dan una metáfora o metonimia de lo que es la novela en sí misma, o más bien un meta relato. El mini relato sirvió como muletilla o muleta de lo que es el gran relato, pero ya ha dejado de serlo. Cada uno de los prologuistas de este libro que hoy presentamos nos ofrece los antecedentes, criterios y aspectos formales de dicho género en cada uno de esos países en cuestión: Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo. Espero que pronto se incluyan otros países de otras lenguas, los cuales pueden ser más o menos con conciencia de que se inicia un nuevo género o que se deriva de la tradicional cosecha literaria de géneros similares o cercanos a como se nos quieren presentar en esta antología. Tal es el caso de Puerto Rico, como bien nos señala Del Carril, que tiene como antecedente a Juan Carlos Quintero, quien ha incursionado en el cuento breve con impresionante dominio escritural, con conciencia en su libro Brevario, de que estaba escribiendo mini relatos. En el reino de la Caroa también, Emilio del Carril, como nadie, continúa sin duda sorprendiendo a los amantes del la mini narrativa en general, traspasando ya los umbrales de relatos minimalistas y acogiéndose incluso al trecho más corto de la mini narración, paradójicamente, digo paradójicamente porque es amplia a veces esas mini narraciones implican novelas, en su mayor alcance, y paradójico también el mayor alcance porque es corto alcance a la misma vez. Es decir, que si hay un género paradójico en nuestro momento histórico, es este con el que estamos tratando aquí hoy día. En uno de sus pequeños relatos de su último libro del Carril, en un relato titulado Sutileza de un amigo fiel, nos dice, y cito: "No quiero que te sobresaltes, pero comencé a dialogar con los muertos el día que te enterramos". Eso es interesantísimo, ¿verdad? Tener la cita, y todo eso encierra un cuento que en realidad de ahí yo me podría, de ahí podría escribir una novela y luego decir que es mía. El esfuerzo de que no, yo no sé escribir novelas, mi imaginario y mi codicia. El esfuerzo de fortalecer este género, como hacer aquí, ¿qué dice? La computadora es nueva y estuvo en un avión de JetBlue perdida. El esfuerzo de fortalecer este género que hoy nos ocupa resulta tan ansioso que lo ha iniciado ya con la Caroa, Emilio Misba. La Caroa es una llovizna tan fina en Perú que casi ni se siente, pero que se acumula y puede resultar notable y refrescante. Usted siente la Caroa porque tira la mano y siente una humedad, aunque no siente la llovizna que hay en Puerto Rico. Y yo comparo que el mini relato que ellos escriben es parecido a la Caroa,
Así que para mí fue interesante ir a Perú. De hecho, estuve con Emilio y experimentar lo que era la caroa, que creo que existe en algunos pueblos de la isla de Puerto Rico, no sé si aquí en este pueblito de campo como el mío de Aguabuenas, donde sí hay neblina y hay una llovizna bien finita que se puede considerar caroa. ¿Sí? Sí. Son muchas las novelas, los dramas que le podríamos robar a todos estos mini narradores en las implicaciones encerradas en lo poco, entre comillas, lo poco que dicen, porque muchas veces dicen mucho. Si acudimos gentilmente al diccionario, digo gentilmente con ironía, vemos que se nos define el cuento breve en general como un género caracterizado por su corta edad y deseo minimalista en el acto de narrar, mas no debe dejar de ofrecerle al lector los elementos, sigue diciendo el diccionario, del contenido, o sea, la mímesis y el argumento de un sujeto en búsqueda o en conflicto con y en búsqueda de un objeto del deseo o del rechazo o de algún tipo de destreza de un hablante en general del relato del autor implícito o de un héroe que anhela expresar un conflicto. Así lo dirían astutamente Lukács, Todorov y Genet hoy día, que eso le falta ahí al diccionario y habría que incluírselo a un diccionario de literatura. Todos deben ser entonces presentados con un manejo escritural de máximo dominio de la economía del lenguaje, con un complejo control de lo que se llama la diégesis. La diégesis es el nivel estructural del discurso, el contenido del argumento es la mímesis y la forma en que el autor narra, la metáfora, la metonimia, los espacios, todo eso es la diégesis discursiva en términos simplistas, ¿verdad? Debe ser expuesto lo más brevemente posible con una que otra oración o párrafos y diálogos cortos, es decir, que incluye todos los géneros, incluyendo la poesía. Se crea una situación en la escritura que muchas veces obliga al hablante a relacionarse con otros géneros como la poesía, los fragmentarios de lo teatral, lo mítico legendario, el dicho, la parábola, el chiste, la ironía verbal, la intertextualidad, etc. Por eso es que el minicuento viene ahora a hacernos cobrar conciencia de que ya existía como género, porque todas esas formas del lenguaje, como el chiste, muchas veces bien cortos, son mini relatos. Tienen que tener una narrativa, personajes, ahí hay toda la estructura de lo que es la narratología. Pueden dominar los elementos más fantásticos, desde lo religioso y mítico, como el simple adagio, que puede ser desde lo vanguardista a lo transvanguardista de nuestros tiempos tan dados, a lo veloz y a los géneros marginados por el canon y la tradición más presta a lo denso y lo moroso, como las famosas novelas de Thomas Mann, que realmente son, o de Dostoyevsky, que son sencillamente monumentales y que también están llenas de mini relatos. Aún dentro de la cortedad y lo minimalista mismo, se abre espacio para el viaje discursivo literario lo más reducido posible. Tal proceder ha comenzado ya en tiempos remotos, como lo deja saber muy bien el prologuista Pedro Antonio Valdés, quien conozco por su inteligencia, quien así no nos advierte si nos sacamos de la memoria literaria que tenemos de la escuela tradicional, de un cuento como El Conde Lucanor o Las Mil y una Noches, que están llenas de lo que podrían ser considerados mini relatos. Nan Chevalier nos relata en el cuento titulado El Secreto lo siguiente, y cito: los ojos del sacerdote percibieron la diminuta luz descendiendo del firmamento. Se dirigía hacia él sin duda. ¿Acaso Dios deseara comunicarle un secreto divino? Hoy los diarios publicaron la muerte del religioso impactado por un meteorito. O sea que se murió por cura. Página 74. Véase cómo los cronotopos de tiempo y espacio son manejados de manera y de viajes semánticos de la recepción, lo que se consideraría la pragmática, la manera en que se reciben los cuentos. Nadie espera que un sacerdote buscando la luz se encuentre un meteorito que lo mate. Es decir,
que el lector está acostumbrado a un tipo de semántica y el minicuentista aprovecha para desvirtuar esa mini semántica y sorprenderlo. Así que al lector, mediante lo que maneja el lector implícito, no le cuesta más remedio que reír, lo que implica una deconstrucción ideológico-cultural amplia. Y déjeme decirle que he visto mini relatos que suelen dar antirreligiosos, sobre todo antipentecostales, para usarse sobre ejemplo, que se los he dado a leer a pentecostales y se han tenido que echar a reír. El mini relato, porque saben que todo es ironía y es chiste, y a Dios no le molestan los chistes y la ironía, creo yo. Si no, pues yo estoy mintiendo. El mini relato debe ser mantenido, debe mantener el suceso dentro de lo ficticio, la pura invención. Puede recurrir al casi chisme, al enredo. Hay que tener cuidado porque en el periodismo aparecen muchas narraciones que no son necesariamente ficción ni mini relatos. Si tiene algún tipo de compromiso con la realidad referencial empírica, ya habría que discutir si realmente es mini relato o qué tipo de mini relato es, que eso trae problemas también, sobre todo a los estudiantes de tesis. Si bien debe alcanzar el mini relato una comunicación fugaz, debe ser sorprendentemente abarcadora esa comunicación fugaz, lo cual puede hacer de este mini relato un subgénero de la narrativa muy difícil en su simplicidad, una simplicidad compleja, como lo realiza Aram Vidal, el libro que estamos leyendo, en Héroe, así se llama el cuento, al hábilmente decirnos, y cito, hubo un héroe anónimo que Ulises no conoció, uno de los remeros con los oídos limpios de cera. Su cuerpo no estaba amarrado al mastil y tarareaba con serenidad el pegajoso canto de las sirenas. Era un ser común, no tenía un gran propósito ni asombrosa voluntad. Su única hazaña fue su total escepticismo. Este es uno de los mejores microrelatos que he encontrado en este libro, por los muchos que se encuentran, porque realmente deconstruye por completo lo que es toda la mitología clásica antigua que nos ha formado. Y le da supremacía, le da importancia, le da relevancia a que la cultura por lo regular no se la ha dado. Esa ha sido a la persona héroe que se tapa los oídos para no oír la sirena. Sin embargo, alguien que no lo hace logra ejercer una gesta tan impresionante como la del héroe, y sin embargo la historia no ha mencionado. Es decir, que el mini relato también viene a sacar del anonimato muchas cosas interesantes. La manera de desarticular la heroicidad del mundo clásico es más que evidente en un mundo tan moderno como el que vivimos, en el que se cumplen estas pequeñas heroicidades de la cotidianidad de una persona que hizo lo mismo que ese gran héroe y no ha sido ni mencionado. La finalidad del mini relato sigue siendo la de primeramente entretener, divertir, moralizar, pero moralizar no necesariamente en el sentido religioso, aconsejar, tal vez a veces mediante el comentario vacío, frívolo y light del inglés, ¿verdad? Que no imponga en su inicio mucha sustancia conceptual en su estructura superficial, mas no en la profunda. Es decir, en la estructura superficial el relato debe ser simple, pero en la estructura profunda puede llegar a niveles de construir nada más y nada menos que a una obra como Ulises. De aquí que a la misma vez el mini relato pueda llevar al lector a emplear la profunda reflexión e incluso el asombro filosófico. Muchas veces lo ocurrido puede quedar implícito en la estructura profunda del discurso, y lo que se ofrece al lector son pocas oraciones o una simple oración que recojan un tipo de sentencia, de moraleja, de reflexión o simple frase informativa. El nivel connotativo y conceptual de su discurso muchas veces
no es fiel a su cortedad y aparente simplicidad. Muchas veces el relato es corto, pero lo que podemos decir o de lo que podemos reflexionar del mini relato no es nada simple ni nada corto. El enunciado resulta breve, mas no así las connotaciones o la estructura profunda del discurso. Este es el lenguaje que utilizamos en la academia, que he tratado de no abusar de él, porque sé que aquí no hay especialistas, aunque sí hay gente que entiende mucho, si no, no estuvieran aquí. Pero el mini relato debe estar manipulado por el efecto que explore un uso muy singular del lenguaje, con una recepción particular, una gran conciencia pragmática y manipulación fugaz del efecto ilocutivo del enunciado. El enunciado tiene un efecto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Ilocutivo es lo que se dice, locutivo es lo que se dice, ilocutivo es lo que se implica, y perlocutivo es lo que se recibe, lo que entiende la persona. Es decir, que yo digo hola, esa es la locución, el saludo es la ilocución, y si alguien entiende el hola de buena fe y me dice hola, pues la perlocución se da, pero puede quizás no contestarme de mala fe. Ese es el estado perlocutivo del discurso. Así que lo pragmático, el efecto que provoca lo dicho es importante y se convierte en elemento sobresaliente en la recepción que el emisor lleva a un lector a alcanzar ante lo planteado, por lo cual el mini relato tiene su propio código. Es importante, según Jacobson, que algo tenga su autonomía de código. Los seres humanos tenemos el DNA, que es la autonomía de nuestro código, y también tenemos nuestro pensamiento y nuestra personalidad, que es lo básico del código de nuestro ser, ¿verdad? Si es que se cree en el ser. Estamos ante un subgénero de la narrativa, diría yo, y quizás debemos arreglar un poquito esa palabra subgénero y buscar una mejor. Tal vez de la poesía y del drama también. Lo poco que se narra debe ser en su minimalismo, porque es parte de la cultura minimalista del siglo XX, sentencioso, debe ser ejemplar, reflexivo en ocasiones, impactante, chocante y sorpresivo. En general tienden a ser así como el que les leí. De aquí que la lengua natural se ve obligada, la lengua que hablamos, ¿no? Y la lengua que leemos, se ve obligada a explorar espacios discursivos que lo mediático y otros géneros tradicionales ni tan siquiera intentan emprender. Es decir, que la televisión y el cine no puede utilizar las lógicas y no puede crear los códigos que está creando la escritura, la literatura escrita, y por eso es que la escritura seguirá. A los estudiantes se les olvida que además de la computadora tienen que leer lo que dice la computadora, porque si no, de nada vale ver imágenes y no leer. Entonces el cerebro se atrofia peor todavía, y por eso es que tenemos tanto imbécil por ahí, con tanta computadora, y no saben absolutamente nada. Perdón, yo tengo computadora, pero leo. Ya desde las archas, que son unas formas lírico-musicales árabes, mozárabes muy antiguas, que se descubrieron en el 1959 por Stern, y son los inicios de la lengua española. Ahí no es el Cid, ahí que está los inicios de la lengua española, porque está escrito en romance, en lengua de romance que viene de Roma. Y ya desde las archas, desde Boccaccio mismo, un poco después, de Juan Manuel, que son todos medievales, de Ita, el arcipreste de Ita, Chaucer, en Inglaterra, obtenemos mini textos intercalados dentro de textos más amplios. No olvidemos los numerosos ejemplares, tan antipáticos que algunos son, como los milagros de Nuestra Señora, que se usan en la literatura medieval, sobre todo en la iglesia, mini relatos que se utilizaban ejemplares para que el feligrés eran utilizados en la lengua romance, en francés romance, en italiano, portugués romance, para que el público en general entendiera el cristianismo y fuera dogmatizado como siempre lo somos por algún tipo de lenguaje. Como los milagros de Nuestra Señora, de esta tradición que la Edad Media intertextualizan con lo oriental, con la cultura grecolatina, cristiana y romancero popular, y esto es bien importante en el microrelato, porque es bien intertextual y bien transcultural, es bien transracial,
transgenérico, es de una generación interesante de jóvenes que no son racistas, no son sexistas, han trascendido todos esos males que tiene mi generación, todavía la generación del 70 y del 80. Por eso yo lo puedo decir personalmente que soy un transgénero, y en la universidad en ningún momento me he sentido ofendida por ningún estudiante porque hable femenino o porque diga que soy la señora Luis Felipe Díaz. Sin embargo, la gente de mi generación se sorprenden y hasta me corrigen que es imposible que yo sea la señora Luis Felipe Díaz. Yo soy lo que a mí me da la gana. En la modernidad, muchos escritores, incluso dentro de sus narraciones largas, acuden a relatos cortos, como por ejemplo Poe, Clarín, Emilia Pardo Bazán, Borges, Cortázar, Celá, Camilo, Matute, Furioso, Kafka, Hemingway. Las greguerías que casi no se mencionan, del español Ramón Gómez de la Serna, bien importante, son importantes para entender mucho de las lógicas y los códigos discursivos del mini relato del siglo XX y del siglo XXI. Y es curioso que muchos de estos minicuentistas no conozcan a Ramón Gómez de la Serna. En Puerto Rico